Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Vamos preparándonos para lo que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a estar cerrando la serie que empezamos ya hace unas semanas acerca de andar en el Espíritu, y vamos a estar cerrando esta semana. Creo que ha sido, o espero que haya sido para usted de muchísima bendición. Espero que salga de este lugar edificado. Y hoy espero que tuvimos un culto hermoso ahorita en la mañana, y espero que ahorita no sea la excepción. Así que, hermano, quiero invitarlo a que vaya conmigo y vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, la saturación del Espíritu Santo. Quiero invitarlo a que vaya conmigo a la Biblia y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Vamos a empezar a leer ahí. Pero quiero empezar por esto, hermano. Creo que muchas veces el Señor quiere moverse de formas poderosas. Dios quiere hacer cosas increíbles en la iglesia. Y yo creo que en muchas ocasiones la iglesia, nosotros mismos, somos los que creamos una barrera para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esa barrera muchas veces se llama incredulidad, muchas veces esa barrera se llama pereza, muchas veces esa barrera se llama temor. Y hoy vamos a hablar de algo que me parece que todo cristiano debería de haber experimentado en algún punto de su vida, y es acerca de la llenura, la saturación del Espíritu Santo. Y yo hoy quiero empezar haciéndole una pregunta a usted y le quiero pedir que levante su mano si es así. ¿Cuántos de aquí en algún momento han experimentado la llenura del Espíritu Santo? ¿Puede levantar su mano? Si ese es el caso, póngala ahí bien en alto. Ojo que somos la mayoría. Quiero preguntarle entonces, ¿cómo se ve la llenura del Espíritu Santo? Alguno de los que levantó la mano, valiente, una palabra, una frase. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es andar en la llenura del Espíritu Santo? Ok, plenitud, me gusta. Quebrantamiento del Espíritu, por allá. ¿Alguno? No. Gozo, amén. Paz. Intimidad con... Ok, gloria a Dios, estamos en el mismo canal. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la llenura del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Realmente estamos viviendo la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Quiero invitarlo a que vaya ahora sí. Vamos a Efesios 5, vamos a leer del 15 al 21. Dice: mirad pues con diligencia cómo andáis. ¿Se acuerda cómo se llama la prédica o la serie? Andar en el Espíritu. Revisemos cómo andamos, dice la Biblia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Aprovechamos el tiempo en asuntos del Espíritu? ¿Somos diligentes con el tiempo que el Señor nos permite utilizar para temas del Espíritu? Porque somos diligentes para muchas cosas.
quiero preguntar si de verdad lo somos en los temas que atribuyen o que tienen que ver con el Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Usted sabe que ser insensato va más allá de no tener un raciocinio hacia ciertos temas, sino que habla de dejar que nosotros dejemos de tener esa percepción de lo que está sucediendo. Y yo creo que muchas veces como cristianos dejamos de tener la percepción de lo que Dios está haciendo y de cómo Dios está obrando, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí me voy a detener un momentito, hermanos. La Biblia nos da un mandamiento, nos da una obligación a los creyentes y nos dice: nosotros deberíamos de procurar ser llenos del Espíritu Santo. No es algo que el Señor simplemente otorga y que nosotros nos quedamos ahí, no tenemos que hacer nada. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que procurar ser llenos. Y si usted se va al original, el verbo habla de un pasivo presente. Habla de un pasivo que entendemos que hay una parte que el Señor hace. El Señor viene y trae lo que Él quiere traer. El Señor quiere derramarse en medio de esta reunión hoy, no mañana. Dios quiere traer esto hoy a la casa. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que actuar para. Porque el Señor nunca va a pasar por encima de nuestra propia voluntad. Dios nos dio la voluntad de escoger qué queremos. Dios nos dio la voluntad de escoger qué tipo de vida queremos llevar, qué tipo de cristianismo queremos vivir, o qué tipo de pasividad queremos vivir. Porque es interesante. Yo creo que en este tiempo hay tanto cristiano que no parece cristiano, tanto cristiano que no se ve como cristiano, tanto cristiano que no transmite nada, no ministra nada, no edifica en nada, no me hace crecer en nada, vive una pasividad absoluta. Y el Señor nos está avisando y nos está diciendo: sean llenos del Espíritu. Pablo toca el tema con Timoteo y le dice: Timoteo, no dejes que el fuego que Dios ha puesto en ti se apague. Mueve los carbones para lo que antes estuvo encendido se vuelva a encender. Y le dice: esto es fundamental, porque tu vida ministerial se basa en esto. Yo quiero decirle, tu propósito se basa en esto. Usted va a cumplir su propósito en Dios, necesita empezar a actuar así. Si no, vas a vivir un cristianismo mediocre, un cristianismo que camina, pero no hay plenitud, no hay gozo, no hay llenura, no hay quebrantamiento, no hay paz. Vimos un cristianismo mediocre. Y no estoy hablando de que esto haga perder tu salvación, pero nosotros necesitamos esto para el propósito de Dios. Quiero terminar de leer el texto, ahorita vamos a regresar. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ese es el versículo de transición que los lleva después a hablar de cómo la relación entre Cristo y la iglesia, pero creo que es parte de la idea que el Señor nos quiere hablar acerca de cómo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo viene y hace una analogía, una comparación que es bíblica y es clara. Y la analogía que hace Pablo es en una comparación entre estar embriagados de alcohol, lo cual es pecado, lo cual lleva a disensión, dice la Biblia, y estar embriagados del Espíritu Santo. Estar embriagados de alcohol habla de la forma en cómo el alcohol toma control de nuestras vidas. Y el alcohol empieza a conducir cómo nuestra vida hablo, cómo obro, cómo pienso. Usted no puede reaccionar, no puede trabajar con una persona alcoholizada. Usted no puede racionalizar con una persona alcoholizada, porque la persona está sujeta al alcohol, a cómo el alcohol trabaja. Y así es como trabaja el enemigo.
el enemigo toma control de la mente, del actuar y del hablar de las personas, y el enemigo usa formas. Una de las formas que usa es el alcohol. El alcohol no viene de Dios. Como cristianos nosotros no deberíamos de buscar el alcohol, no deberíamos de tomar nada, del todo deberíamos de apartarnos de esto, porque nos lleva a un control que nos saca de la forma en como fuimos diseñados para pensar. Y Pablo pone del otro lado: no nos embriaguemos de alcohol, sino embriaguémonos del Espíritu Santo. Ahora, hermano, lo que Pablo nos está enseñando es que para el enemigo va a intentar de imponerse. Dios necesita que yo ceda. Dios no se va a imponer. Hace una comparación contradictoria. Esta es la forma en cómo el enemigo trabaja, esta es la forma en cómo Dios trabaja. Dios quiere tomar control de tu mente, Dios quiere tomar control de tu hablar, Dios quiere tomar control de cómo actúas. Pero para que Dios tome control, el Señor va a ceder. Nosotros necesitamos ceder para que el Señor tome control. El Señor no lo va a hacer de forma impositiva, sino que aquí es donde entra nuestra obligación de nosotros ceder, nosotros buscar el ser llenos del Espíritu Santo. Entonces hay una parte que usted y yo tenemos que hacer para que el Señor empiece a obrar en esa llenura del Espíritu. Y la llenura siempre va a ir de la mano con una saturación, con un bautismo. No podemos llamar eso, pero también la Biblia nos da un ejemplo de cómo el Señor quiere encender nuestras vidas, apasionarnos, consumirnos en nuestra totalidad, en que nuestras vidas sean cedidas y entregadas a Él, para Él actuar a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Dios quiere encendernos, Dios quiere encenderte, Dios quiere volverte a ser ese hombre y esa mujer que daba todo por el Evangelio, que daba todo cuando estaba lleno del Espíritu Santo. Y el primer encuentro que la Biblia narra de un hombre con Dios enseñándole cómo se mueve su fuego es Moisés. Quiero invitarlo a que vaya a Éxodo capítulo 3 versículo 1. Moisés pasa del palacio al destierro, rondando en el desierto, trabajando para su suegro, apacentando ovejas. Mi hermano, y la primera relación que quiero hacerle, ahorita que estamos a punto, la Cele, de jugar el repechaje, yo no sé si usted ha visto las entrevistas que han pasado ahorita en estos días acerca de la Cele y del calor que hace en el desierto. Yo uno de estos días estaba viendo una de las entrevistas y alguno de los reporteros decía: es que hace tanto calor que nuestro equipo se apaga, se está apagando y se daña. Claro, los abanicos se joden, se dañan del calor que hay en el lugar. Moisés estaba andando en el desierto. Quiero que empiece a leer ahí, Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Ojo, hermanos, las llevaba de un lado al otro, caminaba por el desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza ardiendo. Y él miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no cesa, no para y no se quema y no se consume? Quiero invitarlo a que brinque al versículo 10. Puede leer el resto en su casa.
ven por tanto ahora, le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, le dice el Señor a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para ir delante del Faraón, del rey probablemente del mundo, y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y Moisés se pasaba de un lugar a otro. Y yo no sé si usted entiende el concepto de pastor, pero el pastor se encargaba de buscar en una zona árida la posibilidad de que las ovejas sobrevivieran. Tenía que llevarlas a comida, tenía que llevarlas a tomar, tenía que llevarlas de regreso para cuidarlas. Era un proceso dificilísimo. Y en medio de ese tiempo, Moisés no estaba en su mejor época. Moisés no estaba pagando su mejor tiempo. Desertado, en medio del desierto, con sed, con sequedad, una tierra difícil, un momento difícil. En medio de ese tiempo tan difícil, Moisés empieza a ver algo que cautiva su atención. ¿Sabe? Yo una vez escuché en un reportaje que hablaba acerca de desmintiendo los milagros bíblicos, obviamente un reportaje que no tiene nada que ver con la fe cristiana. En fin, a cada rato usted los ha visto en tele, en estos canales que no voy a mencionar, pero usted sabe cuáles son. En fin, estaba este reportaje y contaba de cómo había un fenómeno que en medio de esas super altas temperaturas se encontraban con zarzas secas que debido al calor hacían una combustión espontánea, se levantaban en fuego. Y hay muchas cosas que me empezaría a mí a salir por la mente de cómo tratar ese tema, pero en fin, hablaba sobre este tema. Gente que estudió, que se puso a revisar el tema de los árboles. Moisés era experto en el desierto. Moisés anduvo 40 años en el desierto. Créame que si hubo alguien que vio las zarzas ardiendo en combustión espontánea, fue Moisés. Porque Moisés conocía a lo que se dedicaba. Y me imagino, la Biblia no lo narra, pero que probablemente Moisés en diversas ocasiones vio zarzas arder. Pero esta vez era algo diferente. Algo cautivó su atención. Algo cautivó su atención a un punto donde él tuvo que detenerse. Él conocía la tierra, conocía el camino, pasaba cientos de veces por el mismo lugar, iba y venía de regreso y vio una zarza que era distinta a los demás. Mi hermano, hay algo que a usted y a mí nos hace distintos de los demás. Y la fuente, lo importante de comprender esa zarza era qué era lo que producía esa combustión. Porque esa zarza estaba encendida, pero esa zarza tenía una particularidad: no se apagaba. ¿Cuántas veces Moisés tuvo que haber pasado, o cuánto tiempo se tuvo que haber quedado frente a esa zarza para darse cuenta que esa era una situación distinta, no era lo que nunca había visto? Y él tuvo que detenerse y se preguntó a sí mismo, y eso es lo que la Biblia dice: ¿por qué esa zarza está ahí prendida? ¿Por qué esa zarza se sostiene? ¿Por qué esa zarza no se apaga? Y la respuesta era muy sencilla, pero para él muy difícil de entender. Algo distinto a la madera estaba sosteniendo esa zarza. Mi hermano, ¿qué nos sostiene a nosotros? ¿Qué nos identifica como cristianos? ¿Qué nos hace ser distintos a los demás? Hay muchas iglesias, muchas religiones, mucha gente que tiene facilidad de palabra, mucha gente que va a ministrar mejor que los cristianos, muchas liturgias, muchos edificios más grandes que esto, muchos lugares donde se reúnen mucho más personas, más devotas que nosotros, pero hay algo que nos distingue: la presencia de Dios. La presencia de Dios. Eso no se puede fabricar. No se puede planear, no se puede programar, no se puede estudiar. Usted puede hacer todo bien y no estar la presencia de Dios con usted. Puede hacer todo mal y ahí está la presencia de Dios.
La presencia de Dios es la identidad del creyente, la identidad de la iglesia, la identidad del mover de Dios. Y es lo que hace que uno no se apague. El combustible de esa zarza no era madera, era la viva presencia de Dios que usted y yo necesitamos. ¿Sabe por qué nos apagamos? Porque muchas veces buscamos encendernos con motivación, encendernos a través de actuares, a través de voy a ir más, voy a hacer más, voy a afanarme más, voy a leer más. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero lo único que mantiene la llama encendida es la presencia de Dios. Lo único, la viva y poderosa presencia de Dios, que lo que enciende no se apaga. Hermano, yo no sé usted, si usted está conmigo hoy en la prédica, no sé si usted simplemente vino a asistir a la iglesia, pero lo único que yo puedo en mi mente recibir es: yo necesito eso. Yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Yo no sé usted, mi hermano. Yo no sé si usted vino hoy simplemente a estar. Yo no sé si vino esperando salir con información. Hemos hablado de una serie muy teórica y había que sentar una base teórica, pero necesitamos traer eso a la práctica. Y el resultado de traer eso a la práctica es la necesidad, la sed en medio del desierto, la sequedad siendo quitada por Dios cuando nos damos cuenta que necesitamos su presencia para poder actuar. Yo necesito su presencia para predicar, necesito su presencia para orar. Y si usted está conmigo y usted, como me dijo ahora, yo he sentido la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno, predicas diferente. Cuando estás lleno, oras diferente. Cuando estás lleno, hablas diferente. Cuando estás lleno, actúas diferente. Necesitamos estar llenos para volver a ser esa iglesia que transforma generaciones, que no se convencen con discursos, sino necesitan ver el poder de Dios en el pueblo de Dios, el sello del pueblo de Dios. ¿Cuál fue en la Biblia? ¿Cuál fue? Que continuamente se manifestaba el poder de Dios en medio de su pueblo. Ese es el sello de Dios. Es lo que nos distingue de otras religiones. Es ver continuamente, una y otra vez, el poder de Dios actuando en medio de su iglesia. El poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Los discípulos lo sabían. Mi hermano, los discípulos pasaron el mejor proceso que alguien podía pasar. Hombres, el Señor viene y escoge 12 personas diferentes entre sí, con diferentes talentos, pero ninguno era excelente o sobresalía en algo del resto. Personas comunes y corrientes que el Señor llena de palabra. Ellos tuvieron no solo la Torá, ellos tenían a Jesús dándole las enseñanzas directas de lo que Él quería. Tenían a Jesús viviendo con ellos. Yo no sé si usted, o sea, ¿se imagina lo que es tener a Jesús? ¿Se imagina lo que es tener a Jesús en todo momento viviendo con usted? Mi hermano, usted y yo lo tenemos. Lo tenemos. En todo momento. El Señor hablando, dando instrucciones, tratando. Ellos tuvieron el mejor maestro. Tuvieron la mejor escuela de discipulado. Tuvieron 3 años viviendo con Jesús. Tuvieron las experiencias. Vieron los milagros. Experimentaron los milagros ellos mismos, producidos por sus propias manos. Y el Señor les dice, cuando se va, Hechos 1, el Señor les dice: yo me voy a ir, pero necesito que antes de que ustedes salgan, vayan y se queden en el aposento alto y esperen, porque lo que han recibido no es suficiente. Necesitan poder de Dios, porque lo que viene usted necesita poder de Dios. Y Hechos 2, ellos entran en el aposento alto y viene el Espíritu Santo y empieza a bautizarlos como lenguas de fuego, dice la palabra, y los empieza a llenar, y el Señor los empieza a capacitar, y ellos empiezan a entender
que era imposible sin eso. Era imposible ir simplemente con un discurso aprendido. Ellos necesitaban el matrimonio de lo que ellos escuchaban con el Espíritu Santo de Dios. Necesitaban entender la base, pero necesitaban también moverse en el Espíritu para ir a lo que ellos iban. Y ellos pasaron de ser hombres temerosos, hombres que huyeron de Jesús, a ser hombres que cada uno murió martirizado por seguir a Cristo. Algo transformó sus vidas. Algo hizo que ellos vivieran diferente. Algo hizo que ellos empezaran a orar diferente. Y Hechos 3 es el mejor ejemplo. Juan y Pedro habían ido cientos de veces al templo. Eran personas que habían sido formadas en la fe. Ellos siempre iban a orar, estaban ahí orando. Fue lo que Jesús les enseñó. Y ellos fueron al templo ese día, pero había algo que ellos traían diferente. Vieron al mismo paralítico que estaba ahí siempre en la entrada del templo, pidiendo lo mismo que siempre pedía: dinero. Y ese día ellos se encontraron con él, y Pedro les dijo algo poderoso que transformó la vida de ese hombre y los hizo ver lo que habitaba en ellos, el Espíritu Santo, el poder de Dios, el dunamis de Dios. Que Pedro le dice: sabes que hoy no tengo dinero, no ando plata, pero hay algo que sí tengo, y te voy a dar de lo que está en mí. Y yo quiero decirte: levántate y camina. Y ese hombre se levantó y anduvo, porque el poder de Dios estaba en Pedro, descendía en Pedro, estaba en Pedro. Muchas veces somos ese paralítico nosotros, hermanos. Andamos más afanados de hacer plata, andamos más afanados en nuestro trabajo, andamos más afanados en nuestras cosas naturales, y no entendemos que lo que verdaderamente necesitamos es el poder de Dios para transformar los ambientes. Muchas veces queremos que la gente a nuestro alrededor cambie. Y yo quiero decirle: cuando usted reciba la llenura del Espíritu Santo, cuando usted busque la llenura del Espíritu Santo, cuando usted camine y ande en la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, la gente alrededor suyo va a cambiar, porque lo que está en usted va a ser contagioso para el resto. Ayer llegó una persona que yo no sé si ustedes realizaron que el local de abajo se alquiló. La persona entró, quería venir a saludar, quería hacer lazos, muy bonito. Estuvimos conversando un tiempo con la dueña del local, y ella dijo una frase que a mí, yo dije: esto es de Dios, esto caló a mi corazón. Y ella dice, y le dije yo: hey, cuando quieras venir, bienvenida. Y ella me dice: sí, qué bueno, y qué bueno tenerlos aquí, porque va a venir lluvia de bendiciones sobre mi local. Ella no está esperando, y entendió muchas cosas que creo que nosotros como cristianos a veces no entendemos. Tenemos que pegarnos a donde hay un mover de Dios, pegarnos, estar cerca de donde Dios está moviendo, estar cerca de personas que me van a encender. Estás tan distraído que no has visto el arbusto encendido a tu lado. Estás tan distraído en tus ovejas que no te has dado cuenta de lo que Dios está haciendo. Estás tan ocupado en tus asuntos que no puedes detenerte a hacer lo de Dios. Yo quiero preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que oraste en medio de tu trabajo? En medio, en el lugar de trabajo, te detuviste un momento y dijiste: necesito ver el mover de Dios en mi trabajo. Necesito que esto se resuelva, y no lo puedo resolver yo, pero conozco al que lo puede resolver. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste en medio de una pelea en tu casa y dijiste: ya no quiero pelear? Y en vez de irte a reclamar, te fuiste a orar, te fuiste a meter en lo íntimo con Dios, fuiste a revisar lo que Dios estaba haciendo, y fuiste a unirte a eso. ¿Cómo es la llenura del Espíritu? Con esto voy cerrando. ¿Cómo es la llenura del Espíritu? Leíamos anteriormente en el libro de Efesios 4 características. La Biblia no nos habla de conceptos, no sé, abstractos. La Biblia nos enseña cómo nosotros deberíamos de procurar esta llenura. Esto no es un acto de una vez en la vida.
es un acto que nosotros deberíamos de procurar buscar, deberíamos de procurar estar anhelando. Y la llenura del Espíritu se busca a través de 4 cosas, dice el libro de Efesios, que deberíamos de hacer. Número 1, deberíamos de hablar salmos. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué habla usted en sus conversaciones diarias? Porque muchas veces hablamos palabras que no edifican a nadie. Tenemos conversaciones vanas y vacías, pero pocas veces hablamos lo que Dios quiere que hablemos. ¿Cómo puedes hablar la palabra si no le conoces? ¿Cómo puedes llenarte de que tu boca empiece a alabar a Dios si no conoces quién es Dios, porque no conoces su palabra? Empieza a hablar salmos. Habla de Dios con cualquier persona que te encuentres. El otro día hablaba con José, que está ahí atrás. José tiene, si usted lo conoce, un gran don evangelístico. Y me decía José: Derek, ¿qué pasó con nosotros? Y José me contaba que cuando él recibió al Señor, él asistía a una célula y él iba en bici a la reunión de la célula, y él se detenía en cada parada del bus a invitar a las personas que estuvieran ahí y a llevarlas a Cristo. ¿Sabe cómo se llama eso? La llenura del Espíritu Santo, el fuego del Señor ardiendo en una persona que lo único que quería es compartir lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en él, en otros que ni siquiera conocía. Vea el amor de Dios. Y yo le decía: sí, José, yo te entiendo, he pasado por esas épocas también. Y yo recuerdo cuando teníamos el grupo de música, y vea, Alonso que está aquí, por ahí anda Daniel, por allá andaba Andrés también en la reunión de la mañana. Y yo le decía: qué diferente era antes, qué diferente. No nos importaba salir de culto a las 3 de la tarde, nos quedábamos ensayando hasta las 6, 7 de la noche, deseosos, porque cuando íbamos a las actividades veíamos en tierra de satanistas como gente se volvía al evangelio. Y eso no lo puede hacer hombre. Era el mover de Dios obrando en personas. Veíamos los ambientes ser transformados, ambientes de idolatría ser transformados, y venía un espíritu de paz y de gozo, esperanza de Dios. Y yo le decía a José: yo también extraño ese tiempo. A veces estamos tan afanados con cosas tan vanas, con 1 o 2 monedas, con una monedilla de oro, como si nos fuera a solucionar la vida, o una moneda de plata. Y se nos olvida que nuestro propósito no está en tener más, está en dar más, está en hacer más, está en servir más, y está en entregarse más. Hay que cantar, dice Efesios, cantando y alabando, llenos de gozo. ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo es tu adoración? En serio, porque si yo me voy a la metáfora que utiliza Pablo, o al símil, a la figura literaria que utiliza Pablo, habla acerca de estar encendidos. Y yo no me quiero, imagínense una persona literalmente encendida. Esa persona, no voy a llegar yo encendido, voy a llegar donde Cris, me estoy quemando. Anda un toquecito ahí, llenas un vasito de agua y me lo traes, porque yo no voy a estar así. Le voy a decir: me estoy quemando, apúrese, apágueme, traigas ese extintor, pero apágueme, porque me estoy encendiendo. Mi hermano, la llenura del Espíritu no es un éxtasis espiritual. Quiero dejar clarísimo eso. No es un éxtasis ni una fuera de control. Lo acabamos de ver en el texto. El Señor, nosotros le cedemos el control a Dios, pero el Señor nunca pasa por encima de nuestro control. No es porque hay gente que se mueve en cosas rarísimas y dice: hey, pero ¿qué hizo usted? ¿Por qué hace X o Y situación? Mira, es que era el Espíritu y no puedo contenerlo. Eso no es bíblico.
No es bíblico. Quiero decirle, eso no es como trabaja el Señor. Pero a veces somos tan pudorosos y tan fríos. No sé. A veces la gente dice, levanta manos. ¿Sabe qué hacemos? No, levántelas más alto. Tenemos tanto temor. No podemos hacer esto. Tenemos tanta vergüenza. Nos gana la vergüenza, nos gana el miedo, nos gana el que dirán. Nos importa más lo que piense el de la par que lo que piense el de arriba. Adora en espíritu y verdad. Adora en espíritu y verdad. Cédele tu adoración al Señor. Cédele hoy tu adoración al Señor. Empieza a cantar y adorarlo en espíritu y verdad, y vas a ver cómo el Señor empieza a moverse en tu vida. Va diciendo, demos gracias en todo. El texto no dice que yo tengo que estar libre de situaciones que no quieran que yo haga las cosas conforme a Dios. No dice que yo tengo que estar libre de problemas. Moisés la estaba pasando mal y tuvo un encuentro con Jehová en fuego. Porque eso no tiene nada que ver con mi condición, sino con mi disposición. No tiene nada que ver con quién soy hoy. Si hoy puedes dar gracias en medio de tu prueba, hoy el Señor puede hacer algo increíble en tu vida. Y el último que da la palabra, sometiéndonos los unos a los otros. Hay algo que sucede y cuando en mí hay una humildad para permitirme ser sometido a Dios y a mis hermanos en Cristo, me someto. Hay algo que sucede porque el Espíritu está buscando llevarte a ser a la imagen de Cristo y no a llevarte a ser una persona orgullosa. Todos se saturan por algo. A todos los mueve algo, todos los llena algo, y ese algo los detona en su actuar. Usted va al estadio de fútbol, hay gente que se comporta como un ridículo absoluto, y gritan, y brincan, y cantan, y no les da vergüenza abrazar a la persona que tienen al lado que ni siquiera conocen, y se dan un abrazo y brincan como locos, porque eso los satura, eso los mueve y eso los controla. Y a nosotros que nos controla la presencia de Dios, estamos así quietitos, con vergüenza y con temor. Hay gente que lo satura el sexo. Solo piensan en sexo, solo imágenes de sexo. Lo único que andan viendo es saber con quién se acuestan, con quién por acá. Eso es lo que los mueve, eso es lo que los llena. Hay gente que la satura la aprobación de otras personas. Se toman 100 fotos para subir una a internet porque les interesa más el like que lo que diga el Señor. Yo quiero cerrar con esto, hermano. Para los jóvenes, primero, la juventud de hoy en día, todos andan buscando distinguirse. Todos. Yo era así, no crean que siento que ustedes son raros y yo no. Yo era así. Andamos buscando ser diferentes, distinguirnos, nos pintamos el pelo de colores, nos tatuamos con tatuajes únicos para verme diferente, me visto de formas diferentes, escucho música diferente, y ese es el más tuanis, es el que tiene más música diferente que nadie más escucha. Andamos buscando distinguirnos. Yo quiero hacerle un reto. Si usted es joven, distíngase por ser una persona que verdaderamente contagia de lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted. Distíngase de eso.
No hay muchos así. Yo oro para que hayan muchos, porque yo creo que esos niños que están allá en la iglesia de niños va a ser una generación que se va a mover en fuego. Juan dijo: vendrá uno después de mí que no los bautizará solo en agua, sino que van a ser bautizados en agua y fuego, y ese se llama Jesús. Yo quiero decirle una cosa, hermano: esa promesa no era para los apóstoles, era para usted y para mí, que íbamos a ser bautizados en agua y en fuego. ¿Y sabe qué es lo que quiere decir? Que íbamos a ser sumergidos en agua para nacer de nuevo, pero sumergidos en fuego, en poder del Espíritu, para obrar lo que el Espíritu quiere obrar. Porque usted predica diferente, ora diferente, sirve diferente, y la única forma en que puede enfrentarse a un mundo lleno de pecado, lleno del enemigo y lleno de poder de las tinieblas es en el fuego del Espíritu Santo, que se va a empezar a incendiar. La norma en este libro era que cada generación temerosa de Dios y que encontraba a Jehová, y posteriormente cada generación de la iglesia, era el lugar donde el fuego de Dios se hacía manifiesto en milagros, en prodigios, en manifestaciones poderosas, donde la gente era transformada, donde personas nacían de nuevo, donde gente caía rendida, el pecador, a los pies de Cristo, porque el poder del Espíritu Santo saturaba los aires de ese lugar y llenaba los espacios de ese lugar. Yo no sé si usted está conmigo hoy. El Señor trajo una palabra hoy, no mañana. Mañana es tarde. Dios es sabio, Dios sabe el día, Dios sabe quién tenía que venir hoy. Y si usted hoy vino, esto es para usted. Enciéndase. Dios necesita llamas, personas encendidas, personas que contagien a otros, personas que enciendan a otros, personas que salgan de este lugar encendida. Cierro con esto. ¿Sabe cómo usted se va a dar cuenta que hoy va a salir lleno del Espíritu Santo? Usted no va a salir de aquí emocionado, no va a salir de aquí simplemente con una emoción que terminó el culto y merma. Usted va a tener la fuente inagotable, y van a pasar días y usted va a seguir ahí encendido, y usted va a ver que su forma de dar discipulado, de recibir discipulado, de leer la Biblia es cambiada. Puede empezar a adorar hoy en espíritu y verdad. Empiece a dejar, cédale el control hoy al Señor. Salga hoy de este lugar saturado, salga hoy de este lugar lleno. Deje que el Espíritu lo guíe. Haga lo que hoy Él le ponga. Haga lo que hoy Él le ponga. Si hoy te postras, si hoy empiezas a levantar, más nunca lo habías hecho, vas a sentir algo diferente, vas a ver algo diferente. Entréguele esos enojos, entréguele esos miedos, entréguele esos temores, entréguele ese que dirán. Deje que el Señor empiece a llenar, que empiece a llenar hoy. Llena este lugar.